Hoy vamos a compartir la palabra bajo el título La gracia, un producto terminado. No sé si tendrán por ahí las diapositivas, si se las hicieron llegar a los muchachos. Y para compartir la escritura vamos a estar yendo a Mateo capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Pero escúcheme, vamos a la vieja escuela. Saque su Biblia, ya sea como la tenga, digital, impresa, ténganla en la mano, porque se la hemos hecho muy fácil siempre y hemos perdido el hábito y la habilidad de buscar en la escritura. Amén. Pablo alababa a los cristianos de Berea porque eran creyentes que refutaban, o no refutaban, sino respaldaban lo que Pablo decía con la escritura. Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba la gente? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del campo. ¿Y qué? Dígalo bien alto. Versículo 5, parte cayó en predegales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, a cual 60 y a cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Esta parábola tiene algunos elementos muy interesantes. Vamos a tomar como texto áureo, texto de arranque, algunos versículos de esta parábola, pero vamos a caminar por la escritura muchísimo. Así que tenga su Biblia en la mano. Tiene algunos elementos muy importantes, algunos elementos que son reiterativos en la palabra o en la parábola. Vemos en esta parábola un sembrador. En esta parábola también podemos encontrar una semilla. Además del sembrador y la semilla, en esta parábola vamos a encontrar algunos tipos diferentes de tierra o de lugares donde cayó esta semilla. Sería bueno dejar claro los elementos de esta parábola, qué representan y a quiénes representan. Obviamente, el sembrador no es otro que el Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria, descendido del cielo, el pan que descendió del cielo para traer una semilla. La semilla, el mensaje de la gracia, el evangelio de Jesucristo. Y por último, la tierra. La tierra va a estar representando a diferentes tipos de creyentes. Pero yo quiero detenerme de manera muy específica y hacer énfasis en un tipo de creyente que se deja ver entre el versículo 5 y el 6. Y vamos a hacer una analogía y un antagonismo entre un tipo de creyente y otro que también está reflejado en la parábola. En el versículo 5 y 6 habla de un tipo de creyente. Dice este creyente que la semilla, parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Qué tremendo, amado hermano. Aquí está hablando de un tipo de creyente que cuando tú le presentas el mensaje de Jesucristo lo recibe gozoso. Veamos al propio Jesús dando una explicación de lo que él estaba hablando. En el mismo capítulo vamos a ver en el versículo 20 en adelante que Jesús explica qué representa o qué significa cada elemento de esta parábola. Y el versículo 20 habla claramente del que fue sembrado en pedregales. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que dice, la recibe con gozo, pero la raíz en sí, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Aquí no está diciendo que es un falso creyente. No, es una persona que de momento, al parecer, recibió con gozo esa palabra. Eso lo vemos a diario. Se emocionó de tal manera que, wow, qué vida más linda, qué experiencia más increíble, qué hermoso es estar cerca de Jesucristo. Pero en realidad no había una profundidad en esa fe. La fe no era 100% genuina. Y cuando llegaron los problemas, los conflictos, las aflicciones, como no había suficiente tierra para que profundizase su raíz, el sol le quemó, le ahogó, se marchitó y murió. Claramente Juan capítulo 12, versículo 24 dice que de la única manera que el trigo puede dar fruto es cuando cae en tierra, muere, y literalmente dice que entonces da muchos frutos. Romanos capítulo 6, versículo 8 dice que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. En otras palabras, no hay una fe genuina si está cimentada o superficial o no. La verdadera fe es esa semilla que el Maestro lanza en tu corazón, que el Maestro lanza en mi corazón, profundiza de tal manera en él que el yo muere. Muere para que germine el mensaje y una persona, Jesucristo, en nuestra vida. Y cuando usted muere al yo, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer una sola cosa. Negarse a sí mismo, tiene que morir el yo. Tomar su cruz y seguirme. Es decir que no hay una verdadera fe, una fe genuina, con recibir el mensaje, con recibirlo con alegría y con gozo. Oye, mucha de la gente que viene a la iglesia tienen esta calidad de creyente. Lo siento, pero es la verdad. Yo estuve en esa condición mucho tiempo. El Señor me ha tenido que ayudar a morir al yo, a darte cuenta que este negocio tiene un solo dueño y se llama Jesucristo, que las riendas de este lugar están bajo el control perfecto, que Él ama a la iglesia más de lo que tú la amas, más de lo que yo la amo. Jesucristo es Rey. Ahora, si morimos al yo, eso significa que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. La única manera de ser un verdadero creyente es naciendo de nuevo. No se puede ser un creyente si no se muere, un creyente verdadero y nace de nuevo. De lo contrario, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los afanes de la vida, te van a ahogar. Ahora, para ilustrar esto, vamos a ver dos vidas que ilustran de manera muy práctica y literal, la vida de un creyente representado en el versículo 5 y 6, que dice que es ese creyente que no tenía una fe profunda, que no estaba cimentado en Cristo, que no había muerto y nacido de nuevo, y que cuando vienen los problemas y los conflictos es ahogado por este afán de la vida, por estas circunstancias de la vida. Y otra persona dentro del mismo núcleo familiar, en la misma situación, pero no en la misma condición, que representa al creyente de los últimos versículos. Ese creyente que era buena tierra, donde cayó la semilla, murió. Y dice la Escritura que, porque a veces nos confundimos en este último versículo, el que da fruto al 30 por 1 es un buen creyente. El que da fruto al 60 por 1 es un buen creyente. El que da fruto al 100 por 1 es un buen creyente, cada uno según su capacidad, dijo la Biblia, el Señor le repartió. Pero el hecho de estar dando fruto, ya eres un creyente genuino. No todo el mundo va a dar el fruto de la misma magnitud. La Biblia dice claramente que este pasaje, que el que cayó en buena tierra, es decir, que ese también es buena tierra, dio fruto al 30, dio el fruto al 60 y dio fruto al 100. Pero el tema es dar frutos. Una de nuestras hermanas el otro día posteaba en las redes sociales que el trigo y la cizaña son iguales, pero que el único que permanece es el trigo. Te digo más, la Escritura dice que la cizaña permanece hasta el fin de los siglos y es arrancada por la mano del Cristo de la gloria. La única diferencia entre el trigo y la cizaña es una sola cosa, los frutos. ¿Usted ha visto alguna vez una planta de trigo florecida, ya con frutos? La cizaña nace dentro del trigo, es una planta muy parecida. Usted pasa por un campo de trigo, y si no ha visto uno de trigo, de arroz, más o menos son similares. Las plantitas verdes, antes de tener frutos, todas están así como paraditas, pero hacia arriba es, usted la ve todas hacia arriba, ¿sí o no?
Esa no es la idea de un creyente genuino. La cizaña está así siempre. El yo, arrogante, yo puedo, yo tengo habilidad, yo lo puedo hacer. Pero el trigo, cuando comienza a dar frutos, esas ramitas se llenan de fruto, mire lo que comienza a pasar con el trigo. ¿Qué comienza a suceder? Tiene que comenzar a doblarse. Mientras más frutos tengas, se van a ver que tú estás dando espacio y lugar al que lleva toda la gloria en este lugar. Porque el que lleva muchos frutos es el que ha muerto, el que ha nacido de nuevo y el que permanece en Cristo. Por lo tanto, esos frutos hablan de alguien, de Jesucristo, no de ti, no de mí. Ahora vamos a hablar de una familia, la familia de Lázaro. Dentro de la familia de Lázaro habían dos hermanas, Marta y María. La primera aparición o el primer registro de esta familia está en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino, habla de Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, escuche, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa, subraya esto, es ¿qué cosa? ¿Qué dice? Una sola cosa es que, dígalo. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El buen creyente, el creyente que ha muerto, ha nacido de nuevo, sabe hacer una diferencia entre lo importante y lo que es realmente necesario. El que ha nacido de nuevo reconoce y sabe que lo que es realmente necesario y imprescindible en su vida es estar desde un inicio, desde que se encuentra con el maestro por primera vez, ¿dónde? A sus pies, en el lugar correcto. Vemos a Marta, afanada y turbada por muchas cosas. Y eso suele pasar en nuestra vida. Es el que ese representa literalmente al creyente que recibe con gozo la palabra, pero no muere, no hay profundidad y las muchas cosas los afanan y lo turban. Y mire, cuando usted mira esto por arriba, usted dice, oye, caramba, pero Marta estaba sirviendo al Señor. Estaba sirviendo a Cristo. Tristemente, hemos heredado y aprendido eso de una manera incorrecta. A veces trabajamos mucho en la viña del Señor, a tal punto trabajamos tanto en la viña del Señor que nos olvidamos del Señor de la viña, de sentarnos a los pies al Señor de la viña, a buscar guianza, a buscar el camino correcto, a buscar la inspiración divina para entonces poder trabajar para Él. Si usted cambia la ecuación, usted está afanado, usted está turbado. Muchas iglesias han llenado los espacios con programas, con actividades, con cosas que al final no dan al traste con el crecimiento no numérico, espiritual de la iglesia. Porque lo necesario, lo más importante, primero, es morir al yo y es sentarse a los pies del Maestro. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Ella, María, aunque no lo entienda, ha escogido la mejor parte, la que es necesaria, y esa no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, dijo el maestro, y María ha escogido la mejor parte. Mire, no avanza más quien más trata de hacer, no avanza más el que más trabaja o el que más trata de hacer por agradar o acercarse a Dios. Avanza el que se rinde a los pies de Cristo, el que se encuentra con su gracia, el que aprende a dejar todo en manos de Cristo y luego obra. No sé si usted entiende lo que le digo. Yo no estoy diciendo que sea malo trabajar para el Señor. Malo es trabajar para Él sin haberte rendido a Él. María escogió lo necesario. Estar a los pies del Maestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Rendirse a los pies del Maestro. Escuchar a Dios como María. Es una ecuación que dentro de esa ecuación, esa fórmula nunca va a fallar. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora,
Vamos a ver los resultados de haber elegido la mejor parte, de hacer morir el yo y rendirse a los pies de Cristo. Eso significa renunciar a la religiosidad y recibir esa gracia salvadora, esa gracia que restaura, esa gracia que edifica, esa gracia que cuando tú la recibes, entonces todo lo que tú puedas hacer después sí viene del Padre. Porque dice la Biblia que todo lo que no es nacido del Padre es cortado. No importa todo lo lindo que quieras trabajar para el Señor, todo lo que puedas hacer. No, tiene que nacer en el corazón del Padre. De hecho, mi consejo para ti, eso lo he aprendido a golpes y porrazos. Yo dejé hace mucho tiempo de orar al Señor y presentarle mis planes y proyectos a Él. Porque mis planes y proyectos son basura. Aprendí a venir a Él y decirle, Señor, muéstrame cuáles son tus planes y tus proyectos para mi vida. Es la única manera de que funcione. La única manera que lo que esté en tu corazón primero haya nacido en el corazón del Padre. Que no sea tu plan, que no sea tu proyecto, que sea de Él. Y eso va a germinar, va a morir, va a germinar y va a dar frutos del 30 al 60 y al 100 por uno. Amén. Ahora, vamos a ver los resultados de ambas posiciones. ¿Qué pasa cuando estás en la posición de esta de creyente que no tiene profundidad, no está firme? Yo lo llamo de esta manera. Hay creyentes que aún están en la ley, queriendo hacer muchas cosas, porque eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Esto, lo otro, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá, para tratar de agraciarte, de ganar el favor de Dios. Pero la gracia dice, no, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia lo que te enseña es a decir, yo sé que no puedo, por lo tanto, rendido a los pies de Cristo, que es el que puede. Que Él me ayude, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, vamos a ver más adelante en el capítulo 11, pero del libro de Juan, que Lázaro enferma. Lázaro enferma de muerte. Si usted se lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que Jesús estaba en casa de Lázaro cuando comenzó la enfermedad de Lázaro. Aún así, Jesús decide irse a Jerusalén. Tenía algo que hacer. Y estando en Jerusalén, la enfermedad de Lázaro empeora. Y Marta manda a avisar a Jesús. Manda un grupo de emisarios y le dicen, maestro, tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús a esta gente? Díganle a Marta que esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar al Padre. Escuche. Si tú no estás claro, cimentado, vas a creer que Jesús está mintiendo en este pasaje. Hay cosas que ocurren que no vamos a entender, pero el Maestro sabe. Hay un propósito. No es para muerte, es para que Dios se glorifique. Entonces, a partir del versículo 17, vemos entonces ya a Jesús que regresa, viene. Vino a casa de Marta y María, y cuando venía por el camino, dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania, que es el pueblo donde vivía Lázaro, versículo 18, estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, escuche bien, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó ¿dónde? ¿Dónde se quedó María? Había una fe genuina en el corazón de María que no la turbaba nada, nada la entorpecía, nada la movía, ni el afán ni la ansiedad la movía a hacer cosas sin ser guiada por Dios. Marta salió enseguida, desesperada. Viene Jesús, voy a su encuentro. Y esto habla literalmente de eso, de gente que está tratando de encontrar a Jesús por esfuerzo propio. Gente que está poniendo sus habilidades, todo lo que puede hacer por tratar de alcanzar a Jesús. Cuando la Biblia dice claramente que Él fue el que nos amó primero, que Él fue el que nos escogió, que Él fue el que nos llamó. Es imposible llegar a Él si antes el Padre no nos trae a Él. No hay manera, no hay esfuerzo humano alguno que te pueda acercar a Cristo. Una sola cosa te acerca a Cristo. El sacrificio en la cruz del Calvario abrió esa puerta. Y esa sola cosa es estar a los pies del Maestro, rendido, nacer de nuevo, experimentar la gracia. Entonces, versículo 20, cuando Marta vio que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María tenía los mismos problemas que Marta.
vamos a ver más adelante, las mismas preguntas para hacerle a Jesús que Marta. Estaba en la misma situación, pero no en la misma condición. Y Marta dijo a Jesús cuando se le encontró: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Somos especialistas en ponerles nuestras responsabilidades, nuestras cargas, el resultado de lo que no hemos hecho guiados por el Señor y sale mal, encima de Él. Hay que morir, hay que nacer de nuevo, hay que estar a los pies del Maestro. Incluso para salir en su búsqueda hay que oír su voz. A Marta nadie la llamó, le vinieron con el chisme: Jesús viene en camino, y salió corriendo desesperada. Una persona ansiosa, una persona que su fe no estaba cimentada en Cristo, que cuando llegaron los problemas, los afanes, las persecuciones de esta vida por la que todos vamos a pasar, el que es buena tierra y el que es pedregal, ambos vamos a pasar por eso, pero el que está cimentado en la roca, el que está sobre Cristo, dice la Escritura, que vienen vientos fuertes, vienen tempestades y su casa permanece porque está edificado sobre Cristo. Escucha, y después de decirle esto, viene la aparente fe. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oye, qué espiritual sonaba Marta ahí, ¿verdad? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella, dentro de la tradición judía, ellos conocen que hay una resurrección de cuerpos en el fin de este siglo, pero no involucra a la iglesia. Eso es otro tema para tocar otro día. Esa resurrección no es para aquellos que no han creído. Los que hemos muerto con Cristo, con Él resucitaremos, viviremos con Él, bendito sea el nombre de Jesús. Ella no había entendido y le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Jesús, aún escuchando las declaraciones de ella: ¿crees esto? Ella se fue por la curvita. Le digo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Él estaba hablando: ¿tú crees esto que yo estoy diciendo? Que yo soy la resurrección y la vida. Y estas declaraciones de Marta se parecen mucho a las de Pedro. Pero en lo que decimos no es lo más importante, es lo que hacemos. Hay mucha gente que confiesa el nombre de Cristo. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Señor, en tu nombre echamos demonios. Obrador de maldad, nunca te conocí. Hay que tener una fe genuina. Hay que haber muerto al yo. Hay que haber nacido de nuevo. Hay que morir para que Cristo sea formado en nosotros. Mira lo que dice, vamos a empezar a analizar esto ya. En el versículo 20 vemos que Marta salió en busca de Jesús, pero María se quedó en casa. Ya ilustramos eso, eso ilustra a la persona que está cimentada en Cristo y sabe esperar en Él. Nada lo mueve. Tiene las mismas situaciones, los mismos problemas, pero sabe escuchar la voz de Dios. Se mueve solo cuando Cristo habla, cuando Dios habla. Ahora, cualquiera pensaría que Marta estaba haciendo lo correcto, porque eso es lo que nos han enseñado por años, tratar de colaborarle a Dios. Salimos a buscarle y nos esforzamos y Dios nos responderá más rápido porque tenemos que pagar un precio y seremos más merecedores de su respuesta. El precio fue pagado en la cruz. Hay que orar, hay que buscar a Dios, sí, hay que intimar con Él, pero ante todo hay que rendirse a sus pies, que Él nos guíe, que nos capacite y nos diga qué hay que hacer para tener éxito. Eso no es más que el hombre que aún no ha muerto, totalmente tratando de ayudar a Dios con esfuerzo propio, no es más que síntoma de incredulidad y afán. Pero la gracia tiene un efecto más poderoso. Y el título del sermón, déjemelo ahí hasta que termine. El título del sermón es La gracia, un producto terminado. Usted no tiene nada que añadirle a la gracia. Yo no tengo que añadirle nada a la gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer. Cuando se dijo consumado es, se estaba diciendo la obra ha sido perfecta. En el Antiguo Testamento, año tras año, había que sacrificar un cordero para la expiación del pecado. No había una silla en el tabernáculo. Cuando usted estudia el tabernáculo de Moisés, no había ni una sola silla porque la obra era imperfecta.
Todos los años tenía que entrar el sacerdote a expiar su propio pecado y el del pueblo. Pero Jesucristo, Hebreos dice que era el Cordero perfecto, sin mancha. El sumo sacerdote mayor y mejor fue sacrificado una vez y para siempre. Y ahora sí hay una silla porque su trabajo concluyó. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la gracia es un producto terminado. Hay que disfrutarla solamente. El que ha muerto para Cristo sabe escuchar la voz de Él, esperar paciente y confiado. María se quedó ¿dónde? En casa. Ahora, póngale cuidado a este reclamo. Versículo 21. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso le vamos a pasar por arribita. Ese reclamo lo vamos a ver luego más adelante. Vemos las palabras de Marta, efectivamente son palabras de alguien que cree. Las palabras me refiero a que sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que te ha enviado, no este reclamo. Pero los hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. La manera en que nosotros nos manifestamos como creyentes son las que van a decir en realidad qué hay en nuestro corazón. Amén. Si usted muestra a Cristo en una crisis, entonces usted es cristiano, usted murió, usted nació de nuevo. Tenemos que dejar de ser ese creyente con una tierra llena de rocas, que no tiene una raíz profunda y que en medio de las crisis y las pruebas está despistado, no sabe para dónde correr. Muchos dicen creer, pero sin profundidad, sin haberse encontrado con esa gracia que produce paz, que sobrepasa todo entendimiento. Quiero testificar de Dilian y Daniel. Son de testimonio en nuestra iglesia. Nos han bendecido en medio de las dificultades y las pruebas. Son de testimonio a Waypoint. Gracias, mis hermanos, por ayudarnos a crecer en la fe, por ayudarnos a creer. Ahora, versículo, vamos a comenzar a leer cómo se desenvuelve la cosa. Ya vimos que María llegó, Marta, y emplazó a Jesús en medio del camino. Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, es decir, Jesús mandó a Marta, diciéndole en secreto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dígalo alto. Ay, Marta tuvo que llegar a la casa y decirle a María, María, el maestro está aquí y te llama. Porque uno solamente se tiene que mover cuando el maestro lo llama, cuando se revela la persona de Cristo en nuestra vida. Y mira el versículo 29, lo que hace un cimentado en Cristo. Ella cuando oyó esto, se levantó deprisa y vino a él. Ahí sí se puso los patines y voy en pos del maestro porque él me está llamando. Hay una diferencia, ¿lo está viendo? La ansiedad te hace salir corriendo a querer alcanzarlo, buscarlo. Los problemas te están ahogando. Necesito su ayuda. Pero la persona que está cimentada en Cristo como María, que desde el primer día que escogió los pies del maestro, la parte necesaria, preparó su aposento para el día de la necesidad, estar confiada, estar cimentada y esperar que la voz de Cristo se revelara a su vida para orar. Se levantó deprisa y vino a él. Verso 30. Jesús todavía, ojo con esto, no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. En otras palabras, el encuentro con Marta no provocó absolutamente nada en Cristo. Él se quedó en el mismo lugar donde estaba. Nada cambió, nada ocurrió. Porque Marta se apresurara e intentara llegar primero, nada hizo que cambiase la situación. Nada movió a Cristo de donde estaba. Nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios para nada. El evangelio no es lo que nos han vendido muchas veces, de un Dios al servicio del hombre, de orar y pedirle y presentarle nuestros proyectos y los planes. No, esto no funciona así. El evangelio no es un Dios al servicio del hombre. Es el hombre al servicio de un Dios poderoso que se mueve solo guiado por él. Se había quedado allí y nada había pasado. Entonces, versículo 31.
Los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Los que no tienen comunión con el Padre, los que no escuchan la voz de Dios, los que no han sido llamados, acuérdese que María fue como llamada, el maestro te llama. Esa gente nunca va a entender el plan de Dios para tu vida. Esa gente lo que va es acompañarte para llorar, para ponerte la mano en el hombro. Eso está muy bien. Hace falta gente que te consuele y te apoye, pero es más importante tener a alguien que también escuche la voz de Dios y te pueda dar una palabra de parte de Dios en el momento preciso. Ellos pensaron que ella se iba a llorar al sepulcro, lo que hubiera hecho alguien que no está cimentado en Cristo. Versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Léalo usted y dígalo. ¿Qué hizo María? Dígalo alto, ¿qué hizo María? Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. Porque aún los creyentes cimentados, aún los que tienen una fe genuina y verdadera, tienen muchas preguntas y respuestas en su vida. Hay momentos que son muy duros y difíciles para ellos, pero la diferencia no es lo que estaba diciendo María y Marta. La diferencia era cómo y cuándo lo estaba diciendo. María lo estaba diciendo rendida a los pies de Cristo, diciendo, no puedo entender lo que está pasando, no entiendo por qué mi hermano murió, no puedo entender por qué estoy en esta situación, pero aún así me sujeto a tu divina voluntad, me rindo a tu poderío, estoy a tus pies porque tú sabes lo que es mejor para mi vida. Oye, si esto no merece un aplauso al Rey, bendito sea el nombre de Jesús. No somos de hierro. Tenemos las mismas dificultades que los que aún están. Pero esas preguntas se las hacemos al propio Cristo. Y en la ecuación de la manera correcta. Rendido a sus pies. Rendidos. María desde el primer día que conoció a Jesús escogió la mejor parte. La que era necesaria. Morir y estar a los pies del Maestro. Escuche. Jesús entonces al verla llorando, ¿qué hizo Jesús? La miró conmovida, quebrantada y sobre todo en sus pies, a sus pies, rendida ante Él diciendo, no puedo con esto, me supera, es demasiado, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Porque la palabra dice que a un corazón contrito y humillado, a este no despreciará jamás el Señor. No son nuestras habilidades, no es que nos apresuremos, no es del que corre ni del que se apresura. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y siempre es del que tiene un corazón contrito, humillado. El que se ha rendido a los pies de Él. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Verso 34 y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús lloró. Dice el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que uno que ya pasó y experimentó todo lo que tú y yo podemos estar experimentando, está ahí para oírnos. Y la Biblia dice, venid confiadamente ante el trono de ¿qué? De la gracia. No es por obra, no hay nada que puedas hacer. Y mire, encontrarás respuesta y el oportuno socorro. En el momento exacto, Cristo va a responder. Pero a esa gente que viene rendida, con miles de problemas, situaciones, pero aquí estoy, Padre. Sé que no puedo, me supera. Lo demás es vivir una vida derrotado. Yo la viví hasta que entendí que es la gracia redentora. Que no tengo nada que pueda hacer para que Cristo me ame más. Que no hay nada que yo pueda hacer para
mover la mano de Dios. No puedo chantajear a Dios con un ayuno. No puedo chantajear a Dios con 3 semanas de oración. Si no he muerto, si no he sido regenerado, si no he vuelto a la vida en la persona de Cristo, nada mueve la mano de Cristo. Rendido a sus pies. Y rendido a sus pies, ayuno. Y rendido a sus pies, oro. Y rendido a sus pies, hablo la palabra. Y rendido a sus pies, evangelizo. Pero es esta la ecuación. Jesús lloró porque un corazón rendido no solo mueve los pies de Cristo. Él dijo, ¿dónde están? Para empezar a moverse. Hasta ese momento no importó lo que pasó con Marta. Él no se movió. El encuentro con María cambió todo. La hora viene y la hora es en los que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. El encuentro con María lo movió todo. No solamente movió sus pies, movió su corazón y Jesús lloró. Verso 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Pero ahí viene la religiosidad de nuevo. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. La gente que no ha nacido de nuevo jamás va a entender a Dios. Entonces no te molestes con ellos, no contiendas con ellos, no pelees con ellos, ámales y muéstrales la gracia redentora para que tengan esa misma experiencia. Qué tremendo. Ahora, ya vimos ya que la religión, los esfuerzos propios no mueven la mano de Dios, sino que rendirse a los pies. Veamos qué va a acontecer en lo adelante. Dice así. Entonces, del versículo 38 al 44, vamos a ver a Jesucristo ya moviéndose al sepulcro y llegando a donde está Lázaro, el sepulcro de Lázaro, después del encuentro con María, con alguien que sabía mover su corazón. Seamos de los que saben mover el corazón de Dios. Y Marta vuelve a mostrar su ansiedad y su falta de fe. Jesús llegó y dijo, ¿es aquí la cosa? ¿Y qué dijo Marta? Maestro, ahorita había dicho, no, yo sé que todo lo que tú pidieras al Padre, porque así es el religioso que no ha nacido de nuevo. Mucha información, pero no tiene una verdadera relación. Y cuando llega la hora de los mameyes, decimos en Cuba, cuando llega la hora de los mameyes es que se ve quién tú eres de verdad. Maestro, tú estás loco. Hace 4 días que murió, hiede, apesta. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Y sabes cuál fue la frase que dijo Jesús? ¿Y cuándo le dijo eso era ella? Cuando envió a los emisarios y le mandó a decir para atrás, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Lo que hace parte es saber escuchar la voz de Dios. A veces Dios te habla de manera personal, a veces te manda un mensajero, pero si no has muerto, si no has nacido de nuevo, no vas a reconocer esa voz, porque la Biblia dice que el buen pastor conoce sus ovejas y él les habla y las ovejas reconocen su voz y le siguen. Marta no había nacido de nuevo, porque ese mensaje le entró por aquí y le salió por acá. ¿Y sabes qué dijo Jesús después de eso? Quiten la piedra. Yo te voy a hacer una pregunta y voy a ir terminando ya. Cuando Jesús estaba en su propio sepulcro, ¿necesitó de mano alguna de hombre para que quitaran la piedra? ¿Necesitó de alguien? No, aquí sí. ¿Y usted sabe por qué? Porque la piedra aquí tiene una representación poderosa. Jesucristo estaba mandando a quitar del medio lo que entorpecía la fe verdadera y la fe genuina. La ley, dice la Biblia, que fue escrita en piedra, en roca. Y el espíritu de resurrección, el espíritu de vida, el espíritu de Cristo jamás se va a poder manifestar si tenemos a la ley delante, a las obras humanas. Hay que quitar la piedra de en medio para que Cristo, ese espíritu de vida, de resurrección, se manifieste. Únicamente muriendo y naciendo de nuevo. Entonces Jesús le dijo, quiten esa piedra de en medio. Jesucristo no le hacía falta mirarla ahí, después quitaron la piedra. Dice la Biblia que Jesucristo, levantando la vista al cielo, dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago por estos que están aquí. Lázaro, come out, ven afuera. Y mandó a que le liberasen. Bueno, Lázaro quedó libre, vivo y sano.
Lázaro iba a morir de nuevo en algún momento. Lo importante de la historia es tener una relación con él. Voy terminando. Todo esto aconteció en el capítulo 11 de Juan. Pero en el capítulo 12 vemos una reunión muy especial en casa de Marta, María y Lázaro. Hicieron una cena en honor a Jesús y para celebrar que Lázaro había vuelto a la vida. Y cuando usted se lee ese capítulo, estos versículos, se va a dar cuenta que hay quien no aprende nunca la lección. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, hay quien no aprende. ¿Qué dice la Biblia que estaba haciendo Marta? Igualita que el primer día que vio a Jesús, afanada todavía. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de ese perfume. Nuevamente María, una mujer identificada con Cristo, que había nacido de nuevo en su propia casa, porque las experiencias personales, cuando tú naces de nuevo, cuando has conocido la gracia, se tienen que manifestar en tu casa, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu escuela, y ese perfume tiene que llenar la casa. El perfume de la gracia redentora, el perfume de Cristo, el perfume de los resultados de estar cimentados en Cristo Jesús. Nada, puedes ponerte sobre tus pies, que nada robe el gozo en tu vida. Los que hemos edificado sobre la roca, en la roca estamos. Los que hemos edificado sobre Cristo, en Cristo estamos. Amén. Sé una María y no una Marta. Ríndete a los pies del Maestro. Vamos a orar un minuto antes de hacer una oración.